Esto es, pensemos en México. Hay una gran controversia que siempre se da en estas fechas por el aguinaldo. Realmente hay gente que inclusive hasta entra o llega a ciertas preocupaciones cuando llega el aguinaldo. Y inclusive hay gente de hasta la tercera edad que llega por sus pensiones también llegar a recibir aguinaldo. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno me cobra impuestos? Y esto es algo muy interesante que lo traemos aquí para información de la gente. Bueno, en realidad el impuesto, ¿hay impuesto del aguinaldo? Sí o no. Realmente constitucionalmente no, porque hay pues se puede decir, es una regalía que uno obtiene por haber trabajado en una empresa o con alguien y recibe uno una gratificación. Pero como siempre, aquí en Pensemos en México, siempre todo lo hacemos con relación a datos. ¿Y cuáles son esos datos? Pues son los datos que sencillamente siempre nos da la ley, porque es la ley la que pues realmente nos dice en qué artículos dice esta situación. Y el artículo 123 constitucional nos dice las bases laborales. Y en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo dicta las reglas específicas del aguinaldo, que debe de ser, o sea, la aportación que usted debe de retener o detener. ¿Cuánto es lo que me deben de dar de aguinaldo? Número uno, son de 15 días, dice ahí, de salario y pagarse antes del 20 de diciembre. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? Pues todos los trabajadores que prestan servicios. Hay un monto mínimo que es del aguinaldo que son 15 días, es decir, una quincena. ¿Y qué es a lo que se refiere en este sentido? Bueno, pues sencillamente se refiere a que el aguinaldo es un derecho que uno lo debe de tener. Y en este derecho que uno debe de tener, pues sencillamente es por constitucional que nos tienen que dar de 15 días o probablemente más. Y va en base al salario mínimo. Ahora, constitucionalmente, ¿tengo derecho? Claro. Muy bien. Y dice ahí al menos 15 días, 30 días, 40 días, lo que difiere de lo establecido de la ley. Eso es conforme a lo que se dice en cuanto a la ley. Ahora, las personas que en ese sentido, ¿quiénes son las personas que deben de pagar impuestos? Porque por nuestro salario, pues ya pagamos un impuesto que es en base a la retención. Pero usted puede decir, ¿a la retención de qué? Pues del salario como tal. Y empezamos a ver que nos dice que se debe de descontar un pago del impuesto sobre la renta en el aguinaldo. ¿Pero quiénes? Ah,
Dice que se debe de descontar el concepto del impuesto sobre la renta. Dice, vigente determina límites, escuche bien, límites de exención fiscal, por lo que es crucial saber desde qué monto el pago de la prestación puede estar sujeto, o sea, al impuesto. Y nos dice que en primer lugar, en la ley del impuesto sobre la renta nos establece una condición clara. Dice, no se pagará, escuche bien, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. ¿Quiénes no pagan el impuesto? Los que reciben gratificaciones, que que recibimos trabajadores de los patrones durante un año de calendario hasta el equivalente, fíjese, del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días. En estas palabras, el aguinaldo está libre del impuesto sobre la renta mientras no rebase del salario mínimo. Ahí está. Y para este 2025 hay una serie de ejemplos. En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se fijó el salario mínimo general a 278 pesos diarios, salvo en la zona libre de la frontera. Por lo tanto, el monto del aguinaldo que no causa impuestos es el resultado de multiplicar ese monto por 30. ¿Por qué? Por los 30 días. Entonces, 278.80 por 30 días y usted se va a dar cuenta. Es decir, lo que da un total de 8.364. Si la gratificación de un trabajador es igual o menor a esa cantidad, no se cobrará el impuesto sobre la renta. Una vez que el monto recibido cuando rebasa solo lo que excede, ¿verdad? Solo lo que excede es lo que usted pagaría por, por, pues por el impuesto. Y en este sentido, ¿cómo sería? Pues vamos, vamos a hacer ejemplos muy simples. Si usted le, le está entendiendo este momento informativo que estamos dando, siempre le recomendamos de que nos dé un like y que también suscríbase a este canal, ya que siempre damos información que le sirva a usted para que no caiga en fraudes, en fakes, en malas informaciones y que más adelante haya otros vivales que lo quieran defraudar. No, acá siempre primero es que la información nos sirva para que o contribuyamos o expliquemos y entre todos nos informemos y entre todos nos ayudemos, porque eso es lo más principal en todo esto. ¿Y qué le parece? Vamos a ir a un ejemplo. Es decir, si un trabajador obtiene 10,000 pesos de aguinaldo, si usted recibe 10,000 pesos de aguinaldo, solo pagará por la diferencia entre esa suma y el monto exento. Es decir, el cálculo sería, usted tiene sus 10,000 pesos de gratificación,
menos los 8,364 pesos que están exentos, nos arroja solamente un excedente de 1,636 pesos, y sobre ese monto se aplica la tabla del 1.92 de la retención del impuesto sobre la renta, y usted solamente le van a quitar, o usted pagaría en ventanilla, 31.41 pesos de carga fiscal. Fíjese nada más. De acuerdo con ejemplos proporcionados, con base en los lineamientos del SAT, una persona con aguinaldo de 10,000 pesos tendrá un resultado neto, es decir, va a cobrar 9,968.59 pesos. ¿Por qué? Pues se restan a los 10,000 los 31.41 pesos. Si vemos montos más elevados, usted va a decir, bueno, a esas personas, pero ¿qué cree? A mí me van a dar más. Otro ejemplo, si el aguinaldo alcanza los 15,000 pesos, la porción gravable será de 6,636 pesos, que se obtiene al restar de los 8,364, y al aplicar 1.92 del impuesto a pagar, asciende a 127 pesos con 41 centavos. Es decir, una persona que tiene 15,000 pesos se le van a descontar 127.41 y va a recibir 14,872.59. Es decir, es importante subrayar que el cálculo y la retención del impuesto obedece a una serie de tablas que se manejan en los impuestos. Oiga, ¿y cuáles son esas tablas? Son tablas, vamos a decir, que siempre aparecen, y que estas tablas son tablas del impuesto sobre la renta. Es decir, cuando una persona obtiene en estas tablitas, se van determinando cuál es la parte más alta y cuál es la parte más baja. Es decir, hay un límite superior y un límite inferior. Y lo ponemos en un ejemplo y ahí está. Ahí hay un límite inferior y un límite superior. Y acá vienen los porcentajes para aplicarse en el impuesto sobre la renta. Y esos impuestos, bueno, en el caso de nosotros, aplica el 1.92. ¿Por qué? Porque en realidad no sobrerebasa de los 3,394.20, que son UMAS, en la unidad de medida, ¿verdad? Que tenemos, es la unidad de medida que se hace para declarar impuestos. Es decir, esta unidad de medida, recuerde que es una unidad de medida y actualización, que es una diferencia económica en pesos, ¿verdad? Y hay veces que inclusive las multas también están en UMAS. Bueno, pues también el cálculo del aguinaldo está así. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si usted hay
varias situaciones que llegan a ser inclusive los patrones, porque si usted va a recibir probablemente 10,000, 15,000 y así ascendente, hay algo que también sucede cuando hay personas que no hacen el pago del impuesto. Si se da cuenta, realmente no es tan gravoso, pero vamos a decir que es de gran importancia. Y entonces lo que sucede es que sencillamente hay ocasiones que la primera parte del aguinaldo la entregan antes del 20 y la segunda parte la entregan hasta enero. Hay personas y hay empresas que por ley no lo deberían de hacer, pero por regla hay veces que en el pago de los impuestos lo hacen en esa medida. Aunque para el trabajador no va a ser lo mismo, pero de lo que yo sí le recomiendo es que, por eso le digo, quienes no rebasen de esta cantidad que acabamos de mencionar. Ahora, recuerde, si usted recibe por quincena y nada más le dan 15 días de aguinaldo, no paga absolutamente nada. Si usted recibe sus 30 días y rebasa la cantidad de los 8,300 y cacho, si rebasa de esta cantidad, va a tener que hacer el pago sobre el 1.92% y eso es lo que le van a quitar de impuesto. Realmente, para muchos probablemente hay que tener mucho cuidado porque en algunos lugares hacen como que una imaginaria que piensan que les van a quitar lo de la retención de un salario que es el 33% y no es así. Es solamente en base a lo que van a recibir. Y en ese sentido, en realidad es 1.92. Tiene usted que quedar muy bien informado y de todos modos habrá más oportunidades para poder seguir hablando sobre todo de estos temas que son muy importantes. Pásela bien, comparta y nos vemos en la próxima.